introducción veríamos los componentes celulares, no entramos en mucho detalle porque lo vamos a ver luego. Esto es una representación esquemática de la membrana de una célula. Y si siguiéramos amplificando y describiendo esta complejidad, pues llegaríamos a ver que cada uno de los componentes de esas células, no todos son proteínas, pero en el caso que nos ocupa, las proteínas, a su vez pueden tener un nivel de complejidad grande. Esto que representamos aquí, a modo de ejemplo, es un modelo computacional de la estructura de una proteína, que es un receptor que se llama receptor de la familia de los receptores metabotrópicos. Están distribuidos en diferentes zonas del cerebro y están relacionados con los procesos de transmisión nerviosa. Y en concreto estas moléculas, por ejemplo, por ir mencionando, ¿no?, patologías relacionadas con mal funcionamiento de alguna proteína, pues están relacionados, por ejemplo, con esquizofrenia. Todos estos componentes que integran la gran complejidad de los seres vivos se encuentran en un equilibrio perfecto, pero es tan complejo que a veces es inestable, ¿no?, y deja de funcionar bien. Y es un poco lo que vamos a ir viendo. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Estas fotos que vemos aquí, porque vais a ver muchas similares, para los que podéis no estar familiarizados con este tipo de imágenes, aunque hoy en día con internet pues todo está accesible y todo el mundo navega y puede disponer de toda la información, pero bueno, solamente os quería hacer el comentario de que son imágenes reales, las células son así. El hecho de que tengan estos colores fluorescentes es porque están marcadas con fluoróforos, con sustancias. Habitualmente son anticuerpos que reconocen específicamente algunas proteínas, y esos anticuerpos están marcados con sustancias fluorescentes para que por microscopía electrónica podamos visualizar la parte de la célula que queramos, ¿no? Marcadores específicos de membrana, marcadores específicos de algún componente del citoplasma o del núcleo. Estructuralmente, los componentes esenciales de las células, y siguiendo un modelo muy simplista, pues son la membrana plasmática, luego veremos un poquito más de cada uno de ellos, el citoplasma o líquido citoplasmático celular y los núcleos. Normalmente uno, pero puede haber más de uno. Vamos a ir entrando en el tema que nos ocupa y nos vamos a centrar un poquito en el núcleo. Sabemos que en el núcleo de las células se encuentran los cromosomas que contienen el ADN, luego veremos cómo es el ADN, y ese es el material responsable de la transmisión de la información genética durante la división celular. Esta foto tan bonita de aquí, las he bajado todas de internet, pues representa muy bien una célula que se está dividiendo. Estas estructuras que son fluorescentes en amarillo verdoso es lo que se llama el uso acromático, y bueno, se está produciendo la división, el estiramiento de los cromosomas para repartir esa carga genética en dos células diferentes. Aquí se ve, no tiene por qué necesariamente corresponder a la misma célula, pero sí el mismo proceso, se intuye ya ese proceso de separación. Y esto lo he puesto aquí solamente a modo de introducción. En los cromosomas nosotros tenemos el ADN y también una gran cantidad de proteínas reguladoras, proteínas que sirven para varias cosas, pero digamos que dos de las funciones esenciales son mantener compactado y organizado de una forma que tiene sentido estructural y fisiológicamente hablando el ADN, que es una estructura compleja, como veremos luego, y también parte de las funciones de estas proteínas es regular la expresión de ese ADN, hacer que ese ADN se divida o que ese ADN se transforme a través del proceso que veremos luego en una proteína. Ya podemos empezar a pensar que si estas son las funciones de los componentes del núcleo, cuando se alteran algunos de estos componentes, se alterarían los procesos de división celular. Podríamos empezar a pensar en procesos de división celular anómalos, cuando una célula empieza a dividirse de forma desordenada y generalmente exacerbada, pues solemos estar hablando de procesos de carcinogénesis o procesos de formación de tumores. Hemos mencionado el núcleo, vamos a mencionar qué hay dentro del citoplasma. El citoplasma, que vendría a ser el liquidillo, ¿no?, dentro de la célula, pues contiene ese líquido citoplasmático que también es funcional porque contiene enzimas y proteínas que tienen actividad biológica, y contiene muchas subestructuras celulares o estructuras subcelulares. Aquí hemos elegido unas fotos que están teñidas y por eso se visualizan. Por ejemplo, aquí es una tinción específica para tubulina, que es una proteína que forma
los microtúbulos. Los microtúbulos y otras estructuras que se llaman microfilamentos, en el sistema nervioso les llaman neurofilamentos y tal, pero son estructuras variadas, pero es un sistema de citoesqueleto, ¿no? Constituye el citoesqueleto de la célula, sirve para mantener la estructura de la célula, sobre todo en algunas células en que se tienen que producir procesos de migración. Las células tienen que tener la capacidad de transportarse, de migrar, como de andar, y también sirven para regir los procesos o controlar los procesos de división celular. Alteraciones en proteínas relacionadas con la formación del citoesqueleto también podrían estar relacionadas con procesos de carcinogénesis, procesos de división celular anómalos, y también están muy relacionadas con procesos de inflamación, que son procesos que están mediados, una gran parte del proceso inflamatorio está mediado por procesos de migración y de adhesión celular a matrices extracelulares. Otros orgánulos celulares o estructuras subcelulares interesantes son las mitocondrias, que son estos puntitos que están aquí así fluorescentes en verde. Las mitocondrias tienen entidad propia, algo que no se sabía antiguamente, pero ahora se sabe que tienen un DNA propio, por ejemplo. Su estructura, cuando se ven al microscopio, es como unas capsulitas, como las pastillas estas que nos tomamos a veces, y dentro lo que contienen es la maquinaria de lo que se llama la respiración celular, que sirve esencialmente para generar la energía que la célula utiliza para los procesos metabólicos. Sabíamos muy poco de las mitocondrias hasta hace relativamente poco, pero ahora sabemos que el mal funcionamiento de las mitocondrias no solamente afecta al proceso, digamos, del ritmo o los procesos de metabolismo celular, sino que están relacionados con muchas alteraciones, con muchas patologías, por ejemplo, muchas de ellas relacionadas con neurodegeneración, con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Huntington, la enfermedad de Parkinson. Lo que está marcado en rojo es el retículo endoplásmico, del que vamos a hablar mucho luego, por eso no lo voy a mencionar aquí más. Y el resto de este fluido celular o líquido citoplasmático contiene, por ejemplo, enzimas como quinasas, fosfatasas, proteínas con actividad biológica imprescindibles para todos los procesos celulares. Las vamos a ir viendo luego. Alteraciones de este metabolismo celular pues, pueden estar relacionadas también con procesos de carcinogénesis, con procesos de neurodegeneración y con muchas cosas más. Hemos hablado brevemente del núcleo, del contenido citoplasmático, y ahora vamos a comentar algo acerca de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura biológica muy interesante porque podría compararse con la piel de las personas, ¿no? La membrana plasmática es como la piel de la célula, tiene una función de contención, ¿no? del límite de lo que hay dentro de la célula, pero además tiene una función no solo estructural, de mantenimiento de la estructura de la célula, sino también es una estructura funcional, una estructura que porta cantidad de proteínas, de las cuales veremos luego algunas, que tienen actividad biológica y además actividades esenciales. La estructura básica de las membranas de casi todas las células es muy similar. Se compone de lo que se llama una bicapa lipídica, son moléculas que llamamos fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una parte polar y una parte apolar. Las dos partes apolares de las dos capas se enfrentan porque si no serían incompatibles, quedan hacia la parte de dentro de la membrana, y la porción polar hacia la parte externa, ¿no? Que es la parte, digamos, acuosa. Vemos componentes estructurales en la membrana plasmática de las células que nos suenan familiares, por ejemplo esta pequeña molécula aquí que es el colesterol, luego comentaremos más de él. Nos suena mucho el colesterol por su asociación con patologías, cuando la concentración de colesterol está en sangre es alta, pero en biología todo es así, todo lo que existe es por algo, es funcional. El colesterol es esencial para el funcionamiento de las membranas de la célula y bueno, sin colesterol no se puede vivir, ¿no? Vemos estas proteínas, que vamos a verlas luego también, que atraviesan las membranas plasmáticas de las células y que tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, los canales iónicos, no comento más porque lo vamos a ver luego, y receptores acoplados a proteínas G, que son receptores transmembrana, que son, como su nombre indica, moléculas que reciben señales del exterior y las transmiten al interior de la célula.
Después de ver un poco los componentes celulares a nivel, digamos, estructural, pues vamos a comentar cuáles serían a nivel químico o bioquímico los principales componentes moleculares de las células. Los ácidos nucleicos, perdón porque en algún lado veréis ADN y en otro DNA, las siglas. Yo he procurado que casi todo el material de la presentación esté en español, pero a lo mejor alguno está directamente de inglés, pero bueno, en español la traducción sería ácido desoxirribonucleico, es lo que llamamos habitualmente DNA. Ácidos nucleicos, desoxirribonucleicos, ribonucleicos, tal, proteínas, lípidos y glúcidos. Y aunque nosotros vamos a centrar la presentación en las proteínas, porque es el título que le hemos puesto, inevitablemente tenemos que hablar del DNA, porque es el molde a partir del cual se van a sintetizar todas las proteínas. Me gustaría mencionar, y ya iréis viendo a lo largo de la presentación, pinceladas que nos hacen ver la gran complejidad de los sistemas biológicos, pero esta gran complejidad se genera a partir de una química relativamente sencilla, que es lo que se conoce como la química del carbono. Hay mínimos ingredientes en los seres vivos, la mayor parte de nosotros somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como decía la canción de Mecano, y poco más, porque hay muchos otros elementos, pero en cantidades mucho menores. Y con estos 4 elementos y algunos más en cantidades menores se genera una gran diversidad molecular que genera una gran diversidad biológica. Estos 2 chavales de aquí, bueno, uno no era ya tan joven, pero eran amigos, investigaban juntos. Son Watson y Crick, habréis oído hablar de ellos 1000 veces. En el año 62 les dieron el premio Nobel por definir la estructura secundaria del ADN, que es lo que vamos a ver ahora. Uno era inglés, otro americano, tenían un laboratorio compartido en Cambridge y bueno, hay como siempre dudas acerca de que realmente lo descubrieran ellos solos, pero bueno, ellos fueron los que lo publicaron. Ya se conocía mucho, lo que ellos realmente publicaron fue esa estructura secundaria de doble hélice. Recapitulando algo que hemos comentado anteriormente, dentro de la célula tenemos el núcleo o los núcleos que contienen los cromosomas, portadores de los genes, que luego veremos lo que son, la información genética, y estos están compuestos de estas hebras largas de DNA muy compactadas para formar esta estructura cromosómica. Y este diseño de la doble hélice, que fue lo que les supuso el premio Nobel a estos 2 investigadores, define que esa cadena de nucleótidos, por la estructura que tiene y por sus componentes químicos, adopta esta estructura que está representada en este modelo, una estructura plana, helicoidal, en cuyo interior, imaginaros que son, como está representado aquí, 2 cintas que nosotros pudiéramos girar así y luego a su vez compactar mucho más. Y estas estructuras de aquí dentro, que están representadas aquí, son las bases púricas y pirimidínicas que vamos a ver luego, que siempre están enfrentadas según un código que veremos a continuación. Ellos definieron esta estructura molecular, lo que medía 20 Armstrong, digamos, de ancho, la distancia entre los pares de bases, 0,34 Armstrongs, cómo se plegaba. Y lo que esquematizamos en esta diapositiva es cuál es la estructura química del DNA, de estas cadenas de DNA. El ADN o el DNA pues no es más que una cadena, un polímero, al igual que las proteínas también, pero un polímero compuesto de monómeros diferentes, de lo que llamamos polidesoxirribonucleótidos. Estos monómeros, los nucleótidos, tienen esta estructura y son moléculas relativamente sencillas. Representado en amarillo están los grupos fosfato. En verde, unos azúcares, ribosa o desoxirribosa, dependiendo del tipo de ácido nucleico del que estemos hablando. Y en rojo, o estos otros colores de aquí, unas bases nitrogenadas, unas moléculas químicamente sencillas, las veremos ahora. Las hay de 2 tipos, púricas y pirimidínicas. El DNA hemos hablado que normalmente es una doble cadena, se dice que estas dobles cadenas son complementarias, ahora veremos por qué, y que son antiparalelas. El antiparalelismo significa que si una cadena siempre tiene su extremo 5', que es la posición en 5' de este azúcar, de esta ribosa en este extremo libre,
y en el extremo final de la cadena la posición 3' del anillo del azúcar, y en la otra hebra estas posiciones siempre son al contrario. El extremo 3' de esta hebra estaría aquí, enfrentado al 5' de la otra. Tiene su funcionalidad, su razón de ser el que esto se empaquete así. Y se dice que son antiparalelas y complementarias. Siempre los pares de bases están enfrentados unos a otros, unidos por puentes de hidrógeno y por otro tipo de interacciones químicas, tal y como está representado aquí. Hay 4 bases nitrogenadas diferentes: timidina, arginina, citosina y glutamina, y siempre se enfrentan así: T con A, C con G. Si aquí hay una A, volverá a haber una T; si aquí hay una G, volverá a haber una C. Lo vamos a ver 1000 veces, o sea que será muy fácil recordarlo. Si viésemos la estructura química más en detalle, como normalmente representamos los compuestos químicos, esto es lo mismo que hemos visto antes, un nucleótido. Este en concreto es un nucleótido de guanina. Entonces vemos la estructura del grupo fosfato. En la cadena, en el esqueleto, iría siempre fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, y los radicales que quedan hacia adentro, las bases nitrogenadas. Esta en concreto es una base de guanina. La expresión, digamos, bioquímica o la representación gráfica química del esquema que hemos visto antes sería este: fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, extremo 5', 3', en la otra hebra la complementariedad de las bases nitrogenadas y el antiparalelismo, extremo 5', 3'. Siempre enfrentadas adenina con timina, guanina con citosina, y aunque parezca mentira, con esa combinación de 4 letras se pueden generar infinidad de combinaciones de 3 en 3, que es lo que vamos a llamar el código genético. ¿Sabéis que la secuenciación del código genético se hizo completa? La del genoma humano, pues se han hecho de muchas otras especies, pero la del genoma humano en el año, creo que fue 2001, y bueno, está ejemplarizado aquí, en este chiste que circuló por todos los periódicos en su momento, ¿no? Donde el angelito le está diciendo a Dios que ya han secuenciado el genoma humano, y él dice: pues vaya crackers, voy a tener que cambiar el password, ¿no? Bueno, las proteínas son la esencia de la vida porque tienen actividad biológica. Los ácidos nucleicos son el molde sobre el cual se van a sintetizar esas proteínas. Por eso decimos que las proteínas son la expresión de la genética. Y ese concepto de que la proteína es la expresión de la genética vendría de 3 procesos bioquímicos que se denominan replicación, transcripción y traducción. La replicación es el proceso por el cual el DNA puede copiarse a sí mismo con ayuda de algunas proteínas. Lo vamos a ver luego un poco más en detalle, cómo de una hebra de doble hélice de DNA se pueden sintetizar otras 2 hebras de DNA. Y eso es lo que ocurre esencialmente durante los procesos de división celular, cuando una célula madre da lugar a 2 células hijas. El siguiente proceso, denominado transcripción, como su nombre indica, es cuando se transcribe ese mensaje que el ácido nucleico lleva a la proteína, pero no se transcribe directamente, se transcribe a través de un intermediario. Es una molécula de secuencia y de estructura parecida al DNA, químicamente ligeramente distinta, y es como un molde intermedio. Se llaman ácidos ribonucleicos, en concreto este que está representado aquí, ácidos ribonucleicos mensajeros. Muy intuitivo, ¿verdad? Porque van a transmitir el mensaje que lleva el DNA para la proteína que se sintetizará al final. Y aunque no es el objeto de la charla, vamos a mencionar brevemente algo acerca de la replicación del DNA para poder entender lo siguiente. Si nosotros partimos de esta hebra de DNA, que como hemos explicado antes, es una hebra doble, enrollada helicoidalmente, para que esta hebra se pueda leer, bien para duplicarse o para formar un ARN mensajero que dará lugar a una proteína, lo primero que hay que hacer es abrirlo. El DNA se desnaturaliza, se llama así, cuando se abre muy fácilmente si lo calientas, pero claro, dentro del cuerpo digamos que no ese es el proceso que tiene lugar. Entonces, dentro de la célula lo que ocurre es que estas dobles hélices de DNA se abren por la interacción de proteínas. Fijaros los nombres, qué gráficos son. No vamos a describirlas todas ni en detalle, pero se llaman girasas, helicasas, topoisomerasas, algunas que no están aquí representadas. Abren o separan estas cadenas de DNA y
Esta separación se estabiliza porque otras proteínas se unen, se llaman proteínas estabilizadoras de cadena sencilla, porque sin la intervención de estas proteínas la hebra volvería a formarse la doble hélice, porque estequiométricamente es una estructura más favorable. Una vez que el DNA está abierto, una enzima que se llama DNA polimerasa, hay varias familias, se encargan de copiar y generar las hebras complementarias, de tal manera que desde una hebra, digamos, o cadena original de doble cadena de DNA generaríamos dos dobles cadenas. Fijaros que aquí ya se insinúa lo que vamos a ver luego, que en algún momento a partir de estas hebras sencillas se van a empezar a sintetizar los moldes de hebras de RNAs mensajeros con estos cebadores. Ese es el proceso de formación de los ARNs mensajeros. Hemos hablado de replicación, vamos a hablar ahora de transcripción y traducción. La transcripción, que es el paso por el cual se genera el RNA mensajero a partir del DNA, se produce dentro del núcleo. La principal enzima implicada en este proceso se llama ARN polimerasa, la que genera el polímero de ARN. Este esquemita está representando que la doble cadena de DNA está abierta, la DNA polimerasa está unida aquí. Recordad que previamente se han unido las proteínas para mantenerlo así. Se va sintetizando, el proceso lo veremos ahora un poquito más en detalle, un polímero de ácido ribonucleico mensajero que prácticamente siempre se sintetiza como un precursor que después tiene que procesarse para dar lugar al ARN mensajero, digamos, definitivo. Ese procesamiento es un proceso complejo y no siempre ocurre temporalmente, o sea, este splice, procesamiento del RNA mensajero, los pre-RNAs o los RNAs mensajeros precursores pueden estar en este estado durante mucho tiempo y en un momento determinado la célula decide que necesita generar este RNA mensajero. Cuando los mensajeros ya procesados o maduros, que se llaman así también, van a ser utilizados como molde para sintetizar la proteína, salen del núcleo. Normalmente el ADN no sale del núcleo, pero el ARN es una molécula mucho más pequeña, con unas características físico-químicas adecuadas para poder salir del núcleo a través de los poros nucleares y llegar al citoplasma, donde va a ser, digamos, reconocido por estas estructuras que se llaman ribosomas, que se asocian a las hebras de ARN mensajero, y empieza el proceso de traducción, que consistiría en la síntesis de la proteína. Lo vamos a ver en detalle. Pues este proceso de transcripción, de formación de la hebra de RNA mensajero a partir del DNA inicial, tiene unas características que vamos a mencionar brevemente. Fijaros que hemos hablado de la complementariedad de estas letras, de estas bases. A con T, T con A, C con G, G con C, y siempre se van a leer así. Entonces, cuando estas dos hebras se separen y se sintetice la cadena de RNA, va a ser complementaria con la hebra que se ha utilizado. Esto quiere decir que será, digamos, igual que la hebra complementaria de la que se ha utilizado. Una se llama hebra con sentido y otra hebra sin sentido por una traducción directa del inglés. Es una pura terminología para herramienta experimental, pero ambas cadenas de DNA contienen genes y pueden ser leídas en diferentes momentos. El otro concepto que vamos a mencionar, porque luego lo vamos a ver mucho, es que cuando transcribimos el ácido desoxirribonucleico al ácido ribonucleico, una de estas bases, una de estas letras cambia, solamente una, la T por la U, timidina por uracilo. Esta es la forma química y fijaros que son prácticamente iguales, solamente cambia este enlace, aquí es una diferencia mínima, pero que hace que toda la molécula tenga una funcionalidad diferente. Fijaros la gran complejidad de los sistemas biológicos. Esto está muy pequeño, no lo vamos a ver bien, pero solamente, no hace falta porque no podemos describir todo en detalle. Solamente lo he puesto para recordar otra característica de este proceso de transcripción, de paso de un ácido desoxirribonucleico a un ácido ribonucleico mensajero, y es que en algún momento estas enzimas que polimerizan y sintetizan el RNA mensajero tienen que reconocer dónde tienen que empezar. Eso se llaman sitios de iniciación de la transcripción y son secuencias específicas como esta que pone aquí, se la llama TATA porque son las bases TATA que se repiten así.
secuencias de iniciación de transcripción, y también tiene que haber secuencias que le digan para, la proteína ya está completa, secuencias o codones de terminación, que la RNA polimerasa es capaz de identificar. Y también estas moléculas que están representadas aquí, estas proteínas, enhancers, que son como potenciadores o aumentadores, existen proteínas que tienen como función potenciar la expresión de estos DNAs de tal manera que se pueden producir hasta 100 o más moléculas de RNA de una misma porción de DNA, como 100 transcriptos. Es como una manera de hacer el proceso mucho más eficiente. Y también una breve mención a la gran complejidad bioquímica que hay en el paso de esos RNAs mensajeros precursores a los RNAs mensajeros maduros. Hay muchos procesos bioquímicos, pero quizá lo más relevante es que dentro del DNA hay secuencias que se llaman intrones, que en principio no codifican para la parte funcional de la proteína, y en este proceso denominado splicing, esos intrones se eliminan, de tal manera que quedaría como si dijéramos la única parte del RNA mensajero que de verdad va a servir de molde para que se sintetice la proteína. Después de ver un poco la bioquímica, y quizá para hacerlo ahora un poco más llevadero, porque el otro quizá era demasiado duro, vamos a ver los aspectos estructurales de dónde se produce ese proceso. La síntesis del RNA, ya hemos dicho que en el núcleo, pero la síntesis de la proteína se produce en el citoplasma. Este proceso, que como hemos comentado antes se llama traducción, está asociado a unas estructuras que se llaman retículo endoplásmico, y también al aparato de Golgi. El retículo endoplásmico lo vimos antes teñido en unas fotos iniciales, pero son unas estructuras bioquímicas subcelulares muy interesantes, porque imaginaros que es como si fuese un sistema de tubos y que configuran una membrana que va plegada múltiples veces, un poco lo que está representado aquí, y como si fuese la membrana plasmática cuya estructura vimos al principio, pero con múltiples evaginaciones, invaginaciones, y muy plegado y muy comprimido. Hay dos tipos de retículo endoplásmico, liso y rugoso. Se les llama así porque cuando se empezaron a observar estas estructuras a microscopía electrónica, pues había una parte que se observaba como rugosa, y es porque tiene estos gránulos asociados que son los ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso es muy similar al liso, pero con ribosomas asociados, que son esas estructuras que generan las proteínas. Conectan físicamente, directamente con el núcleo a través de parte de los poros nucleares, de tal manera que el proceso es como sencillo. Los RNAs mensajeros salen del núcleo, se acercarían a las porciones correspondientes del retículo endoplásmico, allí serían reconocidos por los ribosomas y allí empezaría la síntesis de las proteínas. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, o apenas los tiene, y por tanto no participa en el proceso de síntesis, pero sí participa en algunos procesos de modificaciones posttranslacionales de las proteínas, y tiene también otras funciones, sobre todo relacionadas con síntesis de lípidos y con procesos de detoxificación, de eliminar sustancias, por ejemplo en el hígado. El retículo endoplásmico liso está en esas células muy desarrollado, no está íntimamente relacionado, por ejemplo, con el metabolismo del alcohol. Y otra estructura que se llama el aparato de Golgi, en honor al señor que lo descubrió, que lo describió por primera vez, es un sistema similar, vesiculado, donde se producen la mayor parte de los procesamientos posttranslacionales de las proteínas, todo lo que a la proteína le falta. Y sobre todo, esto sería como una fábrica, como una empaquetadora, ¿no? Aquí es donde las proteínas se distribuyen y se decide hacia dónde van a ir y en qué cantidad. Esto es una micrografía electrónica, una foto real, ¿no?, del retículo endoplásmico rugoso. Veis aquí los ribosomas a microscopía electrónica. El proceso de síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma, como hemos dicho antes. Y ahora vamos a describir lo que probablemente es un poquito más difícil de entender de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es cómo es este proceso de síntesis de la síntesis de proteínas. Sabéis que las proteínas se componen de monómeros pequeños, de unas unidades pequeñas que son los aminoácidos. ¿Y cómo se ponen esos aminoácidos, ¿no?, sobre estas
sobre estos templates, sobre estas hebras de RNA para que se sintetice la proteína, pues los ponen estos chicos de aquí que todavía no hemos mencionado, que son los ARN de transferencia. Se llaman así porque transfieren los aminoácidos hasta la molécula del RNA. Estos ARNs de transferencia son ácidos ribonucleicos también, en algún momento se han sintetizado a partir del ADN también, lo mismo que el ARN mensajero, pero tienen una estructura diferente y tienen unas características muy interesantes, y es que en una parte de la molécula tienen un sitio de reconocimiento y unión de un aminoácido y hay uno específico para cada aminoácido. Sabéis que hay 22 aminoácidos diferentes y tienen una región donde tienen 3 de estas letras que son complementarias con 3 letras que estarán en alguna posición en el ARN template, en el mensajero. Las combinaciones de 3 letras se llaman codones y hablamos de anticodones cuando son complementarios, siguiendo el mismo esquema que vimos antes. La G siempre va con la C con la G, la A iría con la T, pero como es ribosómico iría con la U y así sucesivamente. Esta es una representación más detallada de los ARN ribosómicos, siempre se los representa así, parecen como un trébol. En esta posición iría unido el aminoácido y en esta posición está el codón complementario con su correspondiente codón en el ARN mensajero. Y creo que se ve bien la diapositiva. Esta me ha gustado mucho porque es muy gráfica. Imaginaros que este es el contenido de la célula. Aquí tenemos los aminoácidos. En un momento están representados en diferentes colores y con el mismo color su ARN de transferencia. Estos tRNAs pequeñitos con el mismo color para ejemplarizar que son específicos, uno para cada aminoácido. Esta unión la produce una enzima, que es la aminoacil tRNA sintetasa, y lo que va a ir ocurriendo es que estos tRNAs van a ir transportando estos aminoácidos que portan hacia el ribosoma, reconocerán aquí su codón complementario, dejan el aminoácido que traían, salen, entra el siguiente, deja el aminoácido que traía, sale, entra el siguiente, deja el aminoácido que traía, sale. Aquí en este mismo esquema vemos cómo sobre esta doble hélice de DNA en algún momento se han sintetizado los tRNAs ribosómicos. Es que también existe un RNA ribosómico, el RNA de transferencia y el RNA mensajero. Y así, en ese proceso de síntesis de proteínas es donde se produce lo que es la traducción del código genético. Nosotros hemos conseguido que esos códigos de letras G, C, U, G, U, A, la combinación que sea, estén agrupados de 3 en 3 y cada 3 van a codificar un aminoácido concreto. GCU siempre va a ser alanina, UGU siempre va a ser cisteína, UUA leucina, CGA arginina. Estos son los monómeros que formarán los polipéptidos, que cuando se hagan grandes les llamaremos proteínas. Eso es la transmisión del código genético. Y como una imagen vale más de 1000 palabras, aquí os lo van a contar. La vida en nuestro planeta Mejor que os lo he contado yo. El ADN lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que constituyen sus células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. En pequeñas porciones de ADN denominadas genes se encuentra la información que será utilizada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en una molécula de ARN llamada ARN mensajero, que sale del núcleo hacia los ribosomas. Esta etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado triplete o codón. Los codones significan lo mismo en todos los seres vivos. Por eso se dice que el código genético es universal. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo. La traducción
es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y son unidos mediante una enzima. Esta secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa, por lo que se libera al citoplasma. El ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción. Estos procesos se llevan a cabo miles de millones de veces adentro de nuestras células. Son los responsables de la producción de todas las proteínas que los organismos necesitan a lo largo de su vida. Bueno, vamos a entrar ahora en una parte mucho más sencilla de entender y por tanto vamos a ir mucho más deprisa porque si no... Hemos comentado que las proteínas son la esencia de la vida porque iréis viendo ahora algunas de... En los propios procesos de replicación, transcripción y traducción ya hemos visto que intervienen muchas proteínas, o sea que hay muchas proteínas cuya función es, digamos, facilitar todos los mecanismos para generarse ellas mismas, por así decirlo, ¿no? Pero además de esto, pues las proteínas tienen muchas funciones biológicas que vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿no? Que son esenciales. Antes de eso, una breve mención a la estructura de las proteínas. Esto lo conocemos todos mucho más. Esto sería la representación de un aminoácido, los eslabones, ¿no? Digamos las perlas de ese collar, que sería el esquema más gráfico de lo que es una proteína. Son estructuras bioquímicamente muy sencillas, se llaman aminoácidos porque tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, un grupo ácido. Y esta R, que quiere decir radical, pues es un grupo químico pequeño y generalmente sencillo, que es lo que diferenciaría unos aminoácidos a otros. Se unen formando lo que se llaman enlaces peptídicos para formar una estructura que denominamos estructura primaria en función de la secuencia, el molde de RNA a partir del cual se han sintetizado, como hemos visto antes, y luego también estas estructuras, estas cadenas, tienen la propiedad de formar estructuras secundarias más complejas, que eso está relacionado siempre con sus funciones. Hay muchos tipos, pero aquí he representado, digamos, la más conocida, que es la estructura en alfa hélice de las proteínas. Estas estructuras en alfa hélices pueden plegarse mucho, hasta el infinito, para formar estructuras globulares más complejas que no se forman por cualquier razón, se forman, por ejemplo, para dar cabida a la proporcionar la estequiometría perfecta para la interacción con un sustrato, en el caso de las enzimas o de determinados receptores de membrana. Existe la estructura que llamamos cuaternaria, que es cuando varias de estas cadenas que ya tienen su estructura terciaria están asociadas. Y está la complejidad, por ejemplo, de este receptor que mencionamos al principio de la presentación. Ese es el vídeo que ya habíamos visto. Como nos gusta clasificar todo siempre a las personas, pues bueno, las proteínas las podemos clasificar en función de muchos criterios, ¿no? Vamos a hacer una mención a proteínas, digamos, a las diferentes funciones de las proteínas. Podemos tener proteínas estructurales, como por ejemplo el colágeno y la elastina, ¿no? Forman parte de los tejidos, de las estructuras biológicas. Proteínas encargadas del transporte de cosas dentro de la célula, por ejemplo la albúmina, la hemoglobina, la tiroglobulina. Proteínas motoras como la miosina, uno de los principales componentes de los músculos. Proteínas que llamamos de señalización, como todas las hormonas de naturaleza peptídica, por ejemplo la insulina, como los factores de crecimiento, IGF-1, GH. Proteínas receptoras, de las que veremos luego algún ejemplo. Pero por ejemplo, una proteína receptor interesante es la rodopsina. La rodopsina es una proteína de la retina y es una proteína que pertenece a la familia de los receptores 7 dominios transmembrana, que veremos luego, y que el ligando que activa esa proteína, o que esa proteína detecta, es la luz. Proteínas reguladoras genéticas, de las cuales ya hemos visto algunas, se unen a fragmentos del DNA y entonces dirigen
que ese DNA se empiece a replicar o se empiece a transcribir, o todo lo contrario, que pare de hacerlo. Y luego proteínas con funciones curiosas, ¿no? Que las hemos puesto aquí como proteínas especiales, por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, las proteínas anticoagulantes de los peces del Ártico, ¿no? Nos hemos preguntado a veces cómo esos lagos que se hielan, pues sabemos que hay peces que se congelan y que luego se descongelan y siguen teniendo su funcionalidad como seres vivos enteros, y muchos sapos y tal. Proteínas que confieren resistencia a la sequía, proteínas bioluminiscentes. La bioluminiscencia de la mayoría de los organismos marinos está asociada a proteínas también. Proteínas con actividad biológica. Vamos a mencionar, bueno, por llamarle de alguna manera, porque por ejemplo los receptores también tienen actividad biológica, pero yo me estoy refiriendo sobre todo a enzimas, receptores transmembrana y canales iónicos, que son los tres ejemplos que vamos a ver. Una enzima es un catalizador de una reacción bioquímica, y la manera más sencilla de describir un catalizador es poner un ejemplo. Si nosotros echamos azúcar en agua, una parte del azúcar se va a disolver, pero si nosotros movemos con una cucharilla se va a disolver más deprisa. Eso sería un catalizador. En las reacciones químicas, en los laboratorios, se ponen catalizadores para acelerar los procesos de las reacciones químicas, y en las reacciones bioquímicas prácticamente en todas ellas existe un catalizador, algo que facilita que se produzca esa reacción. Algunas de ellas os sonarán, las transaminasas. Nos suenan porque si las tenemos altas en la sangre es malo, ¿no? Es un signo de daño hepático. Pues estas son enzimas que transfieren un grupo amino de una sustancia a otra. Se localizan en el hígado y su concentración en sangre ha de ser baja, porque lo normal es que estén dentro de la célula hepática. Cuando están muy altas fuera es porque hay un daño hepático de alguna manera y se han liberado fuera de las células. Transacetilasas, fosfatasas, quinasas. Las quinasas también nos sonarán mucho porque son proteínas, enzimas, que catalizan un proceso químicamente muy sencillo, que es la transferencia de un grupo fosfato dentro de una secuencia determinada de una proteína. Pongo un grupo fosfato aquí. Y esto, que parece tan pequeño y tan insignificante bioquímicamente, es uno de los principales mecanismos, si no el principal, de regulación de prácticamente todo el metabolismo celular. Esto no pretendemos leerlo, pero si lo amplificáramos, estos son rutas metabólicas. Y lo he puesto adrede para dar un poco la idea de la complejidad. Cuando estudias bioquímica en la facultad te tienes que aprender todo esto de memoria en capítulos, ¿no? Las rutas metabólicas de la síntesis y la degradación de todo lo que pasa dentro de las células. Pero si lo vamos ampliando, pues ya vamos viendo, ¿no? Todavía no lo podemos leer, pero vamos viendo. Vamos a fijarnos en este trocito de aquí. Aquí estábamos leyendo, está en inglés, pero da lo mismo porque solo quiero transmitiros el concepto. Que esas rutas metabólicas tan complejas, muchas veces o casi siempre, están interaccionando unas con otras. Y aquí estamos representando un fragmento de la síntesis de los ácidos grasos, y aquí a la derecha de su oxidación, su degradación. Y el único mensaje que os quiero transmitir no es que leamos todo esto, pero es que a partir de una molécula se va sintetizando otra y otra y otra y otra por cambios muy pequeños. Casi nunca se producen grandes cambios de una sola vez, porque eso metabólicamente es mucho más difícil de conseguir. Y todos estos pequeños procesos, pequeños cambios bioquímicos, están mediados por lo que aquí está representado en azul, que son todo ello enzimas, proteínas con actividad biológica que actúan como catalizadores de reacciones químicas. ¿Y a dónde quiero ir con esta complejidad? Pues a transmitiros que para que nosotros tengamos este equilibrio, esta concentración de ácido graso, de colesterol, de lo que sea, en su sitio, y no esté ni más alto ni más bajo, todo esto tiene que funcionar bien, porque cualquier alteración a cualquier nivel va a desencadenar que estas cadenas de reacciones se desestabilicen. Y por ejemplarizar esto, aquí está descrita parte de la ruta sintética del colesterol. Sabemos que una de las principales causas de la formación de las placas de ateroma que bloquean los vasos sanguíneos, ¿no? Y las consecuencias cardiovasculares que pueden tener es el acúmulo cuando hay un exceso de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Si nosotros fuéramos capaces de controlar alguna de las enzimas de estas rutas metabólicas, por ejemplo aquí, pues podríamos impedir que la síntesis del colesterol siguiera teniendo lugar o tratar de modularla, ¿no? Bueno, pues ese control farmacológico, en este caso, pues existe un fármaco que funciona relativamente bien y que actúa a nivel de inhibición de esta enzima, se llama HMG-CoA reductasa.
Simplemente lo que haría sería tratar de interrumpir esta cadena. En este punto podría haber sido en cualquiera de estos otros. Más ejemplos. Lo que voy a hacer a partir de ahora es mencionaros ejemplos, porque prácticamente todo lo que nos pasa está relacionado con alteraciones del funcionamiento de alguna proteína, con actividad biológica. Entonces hemos seleccionado algunos ejemplos. El colesterol, por mencionar algo relacionado con rutas metabólicas. Otro ejemplo relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Sabemos muy poco todavía de la enfermedad de Alzheimer y mucho menos de cómo curarla. Pero sí sabemos que hay dentro, sí vemos que hay dentro de esas células, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que hay unas marañas, como unos ovillos de material proteico, que están haciendo que la neurona no pueda funcionar bien. Parte de ese mal funcionamiento es un impedimento estérico, o sea, es algo que está ahí físicamente molestando. También hay actividades bioquímicas, pero esas placas se están formando por la mal segregación o el mal procesamiento de una proteína, que es la proteína APP, que de forma endógena está ahí y que si está ahí tiene que servir para algo. En un momento determinado esa proteína se empieza a procesar, se empieza a romper por estas secuencias, por unas enzimas, y se empiezan a acumular estos fragmentos, que son los fragmentos oligómeros de proteína beta-amiloide. Resulta que estos fragmentos proteicos, que serían como cachitos, ¿no?, pequeños de esa proteína inicial, podría decirse que son químicamente pegajosos, son unas sustancias que tienden a asociarse, de tal manera que acaban formando esos ovillos, esos conglomerados de proteína anómala, cuya función pensamos que es ninguna, solamente dañan la célula. Eso es el componente esencial de las placas, de lo que llamamos placas beta-amiloides. Bloquean el proceso normal de las neuronas, bloquean la sinapsis y además, claro, el cuerpo lo reconoce como algo extraño, como algo que está ahí molestando, y entonces se produce inmunidad, se producen procesos de respuesta inmune que llamamos neuroinflamación dentro de las neuronas, y eso ocasiona más daño celular. Dentro de esta misma enfermedad también tenemos localizado otro mecanismo que está relacionado con el mal funcionamiento de las neuronas, y es lo que llamamos tau, hiperfosforilación de la proteína tau. Todas las células tienen microtúbulos y microfilamentos, que os comenté casi al principio de la charla. Para las neuronas, la estructura funcional de ese sistema de microtúbulos del citoesqueleto es esencial, porque las neuronas son unas células que, no todas, pero algunas de ellas, las habéis visto siempre dibujadas, tienen axones, prolongaciones muy largas. Entonces tiene que haber un tráfico de nutrientes desde el núcleo, digamos, de la célula hasta el final de esas prolongaciones. Y eso está mediado por estos túbulos, estas cadenas de microtúbulos y microfilamentos y neurofilamentos. Esas son estructuras dinámicas que se forman y se deshacen a conveniencia de la célula, y una proteína, una de muchas, que regula la polimerización de formación y cómo se forman y se deshacen esas estructuras, es la proteína tau. La proteína tau es capaz de regular esto en función de que esté o no fosforilada. Pues lo que estamos viendo, lo que sabemos es que una de las cosas que pasan en los cerebros de las personas de Alzheimer es que hay una hiperfosforilación de la proteína tau. Quizá como consecuencia o como causa, no estamos seguros, pero el resultado es que lo que vemos es que se empiezan a deformar esos sistemas de microtúbulos y microfilamentos. Como consecuencia, se hipertrofia o se estropea, digamos, el flujo de nutrientes dentro de la célula, y se produce la muerte celular, la muerte de las neuronas por falta de nutrientes, de transmisión de esos nutrientes dentro de las células. Y también la pérdida de la funcionalidad, porque no se pueden liberar los neurotransmisores. Otro tipo de moléculas muy interesantes son los canales iónicos. Son proteínas que tienen una estructura representada por este dibujo tan sencillo aquí. Generalmente tienen más de una subunidad, suelen estar asociados o están asociados a las membranas plasmáticas y suelen ser transmembranas, una porción hacia el exterior y otra hacia el interior de la célula. Regulan el flujo de iones a través de la membrana plasmática, como calcio, sodio, potasio, cloro, y suelen ser muy específicos para cada uno de estos iones. Y estas proteínas las he puesto aquí como un ejemplo de proteínas funcionales porque son esenciales para muchas cosas dentro del funcionamiento normal de las células, pero dos muy significativas son para la transmisión nerviosa
en las neuronas y para el funcionamiento del corazón, para producir las arritmias cardíacas. Sabéis que la transmisión nerviosa está basada en dos componentes, uno eléctrico y otro químico, y a lo que más se podría parecer el funcionamiento de esa transmisión de señales eléctricas dentro de las neuronas es al funcionamiento de la batería de un coche. Allí se produce un fenómeno de electrólisis, un fenómeno de producción, de transmisión de corriente eléctrica derivado del flujo de iones a través de una membrana semipermeable, que es la misma forma como funciona una batería de coches. Y para decirlo de una manera sencilla, solamente mencionaros que nosotros sabemos que si tenemos una membrana semipermeable y ponemos concentraciones diferentes de iones, imaginaros de sal, por ejemplo, a ambos lados de esa membrana y hay poros, esas concentraciones fluirían hasta que se igualaran, ¿no? Eso es lo que se llama a favor de gradiente, hasta que no hubiera gradiente, hasta que las concentraciones fueran las mismas. Pues lo mismo pasa dentro de la célula, pero pasaría dentro de la célula si no hubiera canales iónicos. Pero resulta que la célula necesita para su funcionalidad tener, por ejemplo, una concentración de sodio 30 veces mayor fuera que dentro y una concentración de potasio muy superior dentro que fuera, al revés. Pues esta función se mantiene gracias a la actividad, entre otras cosas, de estos canales iónicos que son capaces de mantener estos gradientes dentro de las células. Tenemos otras proteínas acopladas a la membrana que se llaman receptores acoplados a proteínas G. Estas proteínas, el nombre de receptor es muy gráfico porque tienen una estructura, una función, un tallo extracelular que funciona como una antena receptora de señales extracelulares. Y este es el sitio de unión de su ligando específico. Y transmiten esa señal al interior de la célula. Serpentean 7 veces a través de la membrana plasmática, por eso se los llama también 7 dominios transmembrana. Y fijaros si son importantes y por qué las he puesto aquí, que más de la mitad de los fármacos que existen actualmente en el mercado son moléculas que actúan a través de una proteína de este estilo, una proteína acoplada a proteínas G, un receptor 7 dominios transmembranas. Hay muchas familias diferentes y son receptores de hormonas, de neurotransmisores. Hay unos receptores que se llaman odorantes, que son los responsables de que percibamos olores, algunos relacionados con la visión, como el receptor de rodoxina, que os comenté antes, son responsables del tacto, del gusto, de que percibamos texturas cuando comemos, por eso nos gustan unas cosas más que otras. Son también responsables de la mayor parte de las sensaciones dolorosas y analgésicas. Uno de ellos es el receptor de la histamina. La histamina, hay varios tipos de receptores, como mínimo 3 diferentes, les llamamos 1, 2 y 3. Y bueno, pues los receptores de histamina están relacionados tienen su papel en su funcionalidad fisiológica, están relacionados con procesos de transmisión nerviosa, con procesos de inflamación, pero en momentos determinados sabéis que en respuesta a la percepción de un alergeno o de lo que el cuerpo en ese momento detecta como un alergeno, los mastocitos liberan una cantidad exacerbada de histamina. Cuando la histamina se une a su receptor, en este caso al receptor H3, produce una respuesta a nivel intracelular, que en determinadas situaciones pues es una respuesta patológica con las consecuencias que ya sabéis, ¿no?, que se producen. Estoy casi terminando y os querría mencionar un par de conceptos, y es que, claro, el estudio de la biología y de la funcionalidad de las proteínas, y además del puro conocimiento científico, pues tiene lógicamente el interés de tratar de curar lo que se pueda curar, o sea, conocer para poder intervenir farmacológicamente, no siempre que se pudiera. Y cuando se intenta construir una molécula, por el mecanismo que sea, una pequeña molécula, lo que llamamos un fármaco, para interaccionar con alguna proteína y tratar de regular su función o de corregir la función que está estropeada, hablamos de dos conceptos, el concepto de eficacia y el concepto de seguridad de un fármaco. La eficacia está relacionada con la potencia y eso es relativamente fácil, encontrar una molécula que pueda activar ese receptor o inhibirlo con una potencia determinada. Eso quiere decir que no haya que utilizar cantidades muy grandes para que no sea tóxico, que puedan ser cantidades pequeñas y tal. Pero la seguridad, que es
la ausencia de efectos secundarios está relacionada con la selectividad de la molécula, y eso es mucho más difícil de conseguir. Y ahora veréis por qué. La selectividad de una molécula, cuando nosotros queremos que una molécula toque un fármaco, toque a un receptor solo, a una proteína sola, ese es un proceso muy difícil porque en la naturaleza, en la célula, va a haber siempre muchas que se le parecen, va a haber muchas homologías de secuencia. Y eso es así porque, por razones evolutivas, la evolución siempre sigue un principio conservacionista, tratar de generar la máxima diversidad con el mínimo de elementos posibles, y si puede ser parecido me va a costar energéticamente menos que si es diferente. Y la naturaleza lleva millones de años experimentando a un coste gratis. A la naturaleza no se le muere un paciente, a la naturaleza no le pasa nada si prueba y prueba y prueba y prueba hasta que se consigue la forma termodinámicamente más estable. Y entonces hablamos de familias de quinasas, de familias de receptores beta-adrenérgicos, de familias de receptores de histamina, y eso lo que quiere decir es que son grupos de receptores, de canales iónicos, de enzimas muy similares, de tal manera que la intervención farmacológica de cada uno de ellos es muy difícil, porque es muy difícil que tú puedas tener la especificidad sobre uno de ellos sin alterar los otros, y ese es el equilibrio, y por eso es tan difícil. Y un ejemplo, utilizando un símil que, vamos, un hecho que conocemos, ¿no? Porque son unos fármacos que se utilizan muchísimo y ejemplarizan muy bien este concepto, es los receptores noradrenérgicos, se conocen también como receptores beta-adrenérgicos. Como lo clasificamos todo, como decíamos antes, pues bueno, esta familia tenemos como mínimo dos grupos, los hemos llamado receptores alfa y beta-adrenérgicos, y dentro de cada uno de ellos varios tipos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pero en definitiva son receptores que son muy parecidos en su estructura, que sus ligandos son muy parecidos y que se expresan en diferentes zonas del organismo y que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, bueno, y dicho sea que los receptores noradrenérgicos, cuyos ligandos son adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, gobiernan procesos vitales en el organismo. Por ejemplo, en el corazón, los receptores beta-1 adrenérgicos son responsables de mantener, no solo ellos, junto con otros mecanismos, pero están relacionados con mantener el ritmo cardíaco, son aceleradores del ritmo cardíaco. En el pulmón, los receptores beta-2 adrenérgicos ensanchan las vías respiratorias. Un fármaco que se utiliza mucho para el asma es un broncodilatador, actúa como un agonista de estos receptores beta-adrenérgicos, y nosotros necesitamos ensanchar las vías respiratorias, broncodilatar, si tenemos una molécula buena que sea suficientemente potente, agonizando o imitando la función de este receptor beta-adrenérgico, conseguiremos eso. Pero tenemos que conseguir eso sin que esa molécula toque a los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón. Y ese es el proceso del desarrollo de los fármacos, y ahí es donde está la mayor dificultad. Y además, porque en un concepto más genérico nosotros tenemos esa química combinatorial que hacemos las personas con el conocimiento que tenemos, luchando contra la química del carbono, que es esa química que la naturaleza lleva experimentando con ella millones de años. Entonces una molécula que tiene que ser pequeña, tiene que tener unas características físico-químicas determinadas para que no sea tóxica para el cuerpo, tal, que pretenda llegar a una diana farmacológica, una proteína que está en un lugar determinado de una célula, se va a encontrar muchos inconvenientes en el camino, porque el cuerpo no se deja meter cualquier compuesto químico, ni se deja que tú lo intervengas farmacológicamente de cualquier manera. Se va a encontrar con proteínas transportadoras que van a hacer que pierda su eficacia, se va a encontrar con enzimas degradantes, se va a encontrar con el filtro de la membrana plasmática, que no querrá que pase cualquier cosa si la diana está dentro de la célula. Y lo que es más complicado es que una vez que llegue a su destino se va a encontrar probablemente con cientos de dianas farmacológicas similares. Tú quieres que esa molécula actúe sobre una quinasa, pero allí hay muchas parecidas, o sobre un receptor adrenérgico, pero hay muchos parecidos. Esa es la gran dificultad de la manipulación farmacológica de las enfermedades asociadas a proteínas en general, de todas las enfermedades. He terminado aquí la charla, solamente quiero daros las gracias por vuestra atención y me voy a tomar la libertad de quitaros 4 minutos más para poneros otro vídeo, porque ese vídeo sumariza muy bien todo lo que hemos querido contar aquí, ¿no?
ese concepto de las proteínas como la expresión de la genética y todas las cosas que hemos contado. Y yo creo que es muy bonito. Cuando he buscado material en español, casi todo la vida está es hecho sobre ella. un simple amigo y un complejo relato biológico. El proyecto del genoma humano es una forma de exploración molecular. Casi todas nuestras células, las de los músculos que nos permiten reír, las del cerebro que nos da sentido del humor, las de los ojos que captan todo, contienen un conjunto completo de todos nuestros genes, el genoma. Si pudiéramos viajar a nuestro interior, a una célula, veríamos 23 pares de cromosomas en un núcleo. Cada cromosoma contiene una hebra de ADN. Si se estiran todos los cromosomas, el ADN en solo una célula se extendería 1,5 metros. La doble hélice de ADN contiene 4 tipos de elementos básicos. Una A siempre pareada con una T, una C con una G. El ADN contiene información que crea cada parte de nuestros cuerpos con ese idioma de 4 letras. Cada uno de nuestros miles de genes codifica una parte específica. El ARN polimerizado copia la información de un gene en una molécula mensajera, el mensajero ARN. Los elementos básicos del mensajero ARN y el ADN se llaman bases. Las bases en una hebra de ADN especifican el orden de las bases en una nueva hebra mensajera de ARN. El ADN siempre permanece dentro del núcleo, pero el mensajero de ARN viaja hacia el citoplasma. Ahí, una máquina de producción de proteínas llamada ribosoma lee el mensaje del ARN para crear una proteína en especial. Cada 3 bases de molécula mensajera de ARN codifica un aminoácido. Las proteínas se forman con aminoácidos. Las moléculas de ARN ayudan a traducir el idioma del ADN y el ARN al idioma de proteínas. Las moléculas del ARN llevan el aminoácido correcto que el ribosoma une para crear una proteína. Y las proteínas son los obreros. Algunas forman estructuras como tendones y el pelo, otras reciben luz, sentidos y sabores, controlan reacciones químicas y llevan mensajes entre las células. Para entender nuestros seres moleculares, los científicos leen las 3.000 millones de letras que componen el ADN del genoma humano. Distintos conjuntos de genes, interactuando con factores ambientales muy complejos, influencian cosas como nuestra apariencia, personalidad y riesgos de enfermedades tales como cáncer o fallos cardíacos. Una mayor comprensión de nuestros genes y todo lo que pueden hacer nos ayudará a entender la complejidad y maravilla de la vida. Una simple amistad, un día soleado, a la vida. Pues nada más, yo espero no haberme alargado más de la cuenta y nada, muchísimas gracias. Todas las preguntas que tengáis que yo pueda contestaros, encantada. Me voy a bajar ahí abajo porque ya aquí sentada. A ver. De acuerdo a lo que usted nos ha expuesto, quería consultarle si realmente todo lo que a veces nos recomiendan de tomar, decir, coge estos aminoácidos que son esenciales o tómate estas vitaminas, toma estas cosas, realmente nuestro organismo es capaz de asimilar y conseguir ese objetivo, como decía usted, es muy difícil que lo que se hace químicamente pueda llegar
al lugar o afectar lo que se desea. ¿Sirve realmente? ¿Sirve de algo muchas veces tomar todos estos suplementos, todas estas cosas? Bueno, yo no soy nutricionista, ni mucho menos, pero me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque de hecho yo iba a terminar la presentación con una diapositiva que al final quité, porque se salía un poco de... pero que era enlazar con el tema de la nutrición, dejarlo en el aire, ¿no? Porque, verás por qué te lo digo, enlaza yo creo muy bien con lo que me preguntas. Claro, la pregunta del millón es, las proteínas lo son todo, ¿no? En el cuerpo, entonces somos lo que comemos, vamos a comer mucha proteína, cuanto más comamos mejor, y eso es un concepto muy erróneo. Es un concepto muy erróneo. En las sociedades, digamos, desarrolladas, en las que desde luego España en ese aspecto se encontraría, el consumo de proteína es exagerado y mucho mayor del necesario. Eso lo aceptan prácticamente todos los nutricionistas y los biólogos celulares moleculares lo pensamos mayormente que eso es así. Comer un exceso de proteína supone que el hígado, el riñón tienen que trabajar muchísimo más, que se producen muchísimos grupos amino innecesarios y que realmente no, porque no comemos proteína, va a tener las proteínas de su cuerpo más funcionales. Las proteínas entran al cuerpo, se degradan en aminoácidos y bueno, sabéis que hay unos aminoácidos que se llaman esenciales, que son aquellos que el organismo no puede sintetizar, de tal manera que si tú no los tomas en la dieta de alguna manera, podrías tener una carencia. Pero teniendo una dieta normal, toda la vida se ha llamado la pirámide de alimentación basada en donde las proteínas estarían en un porcentaje pequeño, uno debería tener todos los aminoácidos que necesita y no debería necesitar ningún suplemento. Yo no soy nutricionista, voy a dar mi opinión, pero sí he trabajado con endocrinólogos muchos años, 6 años. En el Hospital Ramón y Cajal, estoy muy acostumbrada a hablar con ellos de estos temas, las personas que vamos tomando dietas, etc. Fijaros una cosa, los vegetarianos, incluso los vegetarianos estrictos, que se llaman veganos, que no toman ningún producto de origen animal, tienen que tener cuidado, no vale decir soy vegetariano y ya no solo lechuga y tomate, eso no. Pero en una etapa inicial estudian qué alimentos tienen que combinar para tener todos los aminoácidos esenciales y que no les falte ninguno. Por ejemplo, las lentejas solo no las tienen, pero si las combinas con arroz sí. Es un ejemplo clásico, ¿no? Y sabéis que en poblaciones donde se come prácticamente alubias, arroz y poco más porque no hay otra cosa, y de vez en cuando una fruta, y muy esporádicamente un cacho de pollo, como puede ser en Cuba, es una población sana. Entonces, suplementos, tal, los chavales cuando van al gimnasio que se hinchan a aminoácidos extras y tal, es un tema de opiniones personales. Yo creo que una persona que tenga una alimentación normal no necesitaría nada de eso. Y opiniones de los endocrinos, yo acabo de hacer esa consulta a un endocrinólogo porque yo tengo un hijo vegetariano vegano. Y en mi familia hay varios, mi hermano y tal. Entonces yo al principio pues me preocupaba que no tomara nada de carne y tal. Y bueno, pues ellos te dicen, en la sociedad actual, con el nivel de sobrealimentación que tenemos, sobra tanto de todo, que los vegetarianos están bien, los que no lo son tan bien, o sea, carencias nutricionales en la sociedad actual, muy raro, salvo que una persona, por lo que sea, tenga un defecto en la síntesis de aminoácidos. Eso sería diferente, ¿no? Si no tiene una patología compleja y por lo que sea no puede sintetizar o no puede metabolizar algo. Pero por lo demás, en mi opinión, no sería necesario. ¿Está comprobado que es 1 gramo por kilo de peso y día de proteína? Yo no soy nutricionista, no lo sé. Ahí lo que sí te puedo decir es lo que yo he mirado un poco por las dietas de mi casa. Depende mucho de la edad, pero... Si pesas 60 kilos, 60 gramos. Mira, medio filete. para las personas de nuestra edad, se habla de medio gramo por kilo. O sea, menos todavía. Yo peso 50 y pico, pues con 20 y tantos gramos de proteína al día lo tendría. Pero bueno, si queremos ir a 1 gramo serían 50. Y para deportistas de élite, cuando quieren muscular, cuando
O sea, los culturistas o los chavales que están yendo al gimnasio, que quieren lo que llaman ellos crecer músculos, eso es un tema puramente estético, porque no me hace falta que crezca para nada, ni siquiera a veces, vamos, pues hablan entre 1,5 y 2 gramos de proteínas, pero eso requiere también un control médico y tal, no es eso. Para una persona normal, pero bueno, yo no quiero entrar en terrenos que no son de especialidad. Ahí sí que te digo que más por lo que yo he leído un poco por el tema de la alimentación en mi casa y tal. Yo sí te digo que nosotros hemos reducido muchísimo nuestro consumo de proteínas desde que el hijo entró en este vitamina. Bueno, mi hijo, los que le conocéis sabéis que es cachas, fuerte, no porque sea mi hijo, pero se ha estudiado 2 carreras a la vez, tal, o sea, que aparentemente no le falta de nada. Y no pone casi proteínas animales. Y luego fijaros una cosa, todas las proteínas vegetales, todos los seres vivos están compuestos de proteínas, que decís que una lechuga también tiene proteínas, lógicamente en un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que tienen los vegetales son agua. Si contamos el agua que queramos, por ejemplo, reutilizar el casco del agua, la masa que queda es poca, entonces aunque una lechuga tenga un 30% de su constitución, de su estructura sea proteínas, la masa que hay va a quedar muy poquita y tú no te puedes poner 20 lechugas, ¿no? O sea que entendiendo las cosas en su justa medida, en las proporciones, pero realmente en unas dietas vegetarianas o donde se disminuya mucho el contenido de proteína animal, la proteína sigue estando. Y para personas de la edad que tenemos aquí todos, si queremos mantenernos bien, en forma y estar bien, pero no crecer músculo y muscular, una cantidad de proteína muchísimo más pequeña que la que tomamos, y además hay muchos estudios, científicos que demuestran claramente que son estudios tanto estadísticos, en poblaciones humanas son estadísticos y en animales de laboratorio son experimentales, que demuestran que el consumo, hay una relación directa, inversamente proporcional entre el consumo de proteína de origen animal y la longevidad. Menos proteína animal así se ve mejor. ¿No sería a lo mejor necesario que desde los niños pequeñitos, desde los chiquitines, no hubiera o se hiciera algún protocolo para enseñarlos a ellos, pues nosotros ya a nuestras alturas ya, pero desde pequeños enseñarlos pues, un protocolo entre la comunidad médica, nutricionistas, endocrinos, tal, un protocolo que a ellos los enseñaran y se les educara, igual que se les enseña matemáticas o se les enseña otra cosa, enseñarlos a un tema de que no se debe de tomar una cantidad excesiva de proteínas, porque yo creo que todo eso es un tema educacional. Si desde el principio ellos aprenden, igual que otra serie de cosas, aprenden de eso, que no deben de tomar tal cantidad de eso, que esto les viene bien, que es excesivo a lo mejor lo que va a hacer perjudica, bajaría la incidencia de temas de problemas médicos muchísimo y ellos llevarían una vida más sana. Y todo ese exceso que hacemos de consumo de proteínas, de no sé qué, no sé cuántos, pues para el consumo mundial sobraría, en vez de falta sobraría. Luego fijaros muchísimo. otra cosa, la mayoría de las personas vegetarianas se hacen vegetarianos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, por temas éticos, no por temas nutricionales ni de salud. Entonces, después lo que se está viendo es que en estas poblaciones pues hay a lo mejor ciertas características. Claro, el colesterol prácticamente no existe en el mundo vegetal, por ejemplo. Con lo cual, la ingesta de proteína de origen vegetal pues tiene muchas menos complicaciones cardiovasculares. Pero bueno, eso es un tema ya muy... Y luego pues ni que decir tiene que temas relacionados con medio ambiente, con sostenibilidad, con la reducción de la hambruna en el mundo y tal. Eso es indudable, todos los estudios de la gente que estudia medioambiental, estas cosas están que estudiar. Si toda la población fuera vegetariana, habría comida para todos, ¿no? Pero eso sería un tema interesante para otra charla aquí. Se podría educar no solamente a los niños, sino también, bueno, pues hacer como talleres y a los padres también educarlos para que, bueno, fuera todo en consonancia, porque
claro, una cosa es lo que les enseñan en la escuela y otra cosa es lo que luego en su casa se aplica. Por diferentes situaciones, si existiera eso, o se pudiera hacer pues esos pequeños talleres, que tampoco pienso yo que sea una cosa tan complicada, y fueran en consonancia los niños con los padres, pues yo creo que se arreglarían muchos problemas y muchas enfermedades que se tienen Luego con los también, mayores. antiguamente uno se comía un trozo de pollo, un trozo de carne y se comía menos, porque la dieta mediterránea que toda la vida hemos llamado, pues la gente, la mayor parte de la gente no podía permitirse hace 50 años comer una día. Entonces, la propia carencia económica limitaba la cantidad de proteína que se comía, pero además esa proteína no era de producción industrial como ahora. Ahora los pollos tienen unas cantidades de hormonas tremendas, que los hacen crecer en un mes, tienen las vacas, lo mismo, los piensos que se les dan en todo, con lo cual ese aporte extra de proteína animal tiene una carga grande de componentes, además de la propia carne, ¿no? Que no son deseables. Ahí yo creo que también... Perdón. No, es que hay una persona que lleva un rato alzando la mano después. Gracias. ¿Quién, yo? Sí, sí. Ah, perdón. Pues, mira, en una genética donde haya un gen que produce, por ejemplo, cáncer, y así el gen que viene ya simulado, entonces, ¿de qué manera se aísla ese gen o se elimina? ¿O qué es lo que se hace para evitar que eso continúe a otras generaciones? ¿En una persona? Este es un tema muy difícil por dos aspectos, técnicamente y éticamente, porque me imagino que tú te refieres a terapia génica, o sea, para evitar que fuese la generación siguiente. Habría que modificar las células germinales, las células que van a la origen al nuevo ser, y eso tiene unas, además de dificultades técnicas importantes, crear una regulación ética muy grande. Pero existe investigación. Terapia génica existe textos y aplicaciones puntuales para casos concretos desde los años 80. Sin embargo, no se aplica. Depende de en qué hospitales, en qué condiciones y muy poco. Lo que sí se está practicando mucho más, no sé si recordáis o cuánta gente estuvo aquí en la charla que dio José Luis García cuando nos habló de medicina personalizada. Él es un genetista, es especialista en aquello y bueno, con conceptos interesantísimos, ¿no? Y lo que sí se va avanzando cada vez más y se va en esa dirección, le llaman así, medicina personalizada, es en tratar de identificar potenciales marcadores, nosotros le llamamos biomarcadores, o sea, un gen que si tú lo portas, puedes tener una probabilidad mayor de padecer una enfermedad. Identificar si lo tienes y poder tratar de hacer una intervención que no tiene por qué ser genética, puede ser bioquímica, podría ser farmacológica. El caso reciente de la mujer esta de la Angelina Jolie, pues es un ejemplo. Entonces, ¿dónde estamos con esto? Que se haya secuenciado el genoma humano solamente significa que desde hace unos años se sabe la secuencia de todas esas letras. Pero el concepto de gen no es solamente la secuencia que va desde el par de bases 5.617 tal, eso también, pero además hay una expresión de ese gen, hay la generación de un precursor mensajero, un mensajero definitivo, hay muchísimos mecanismos que van a regular que al final ese gen se exprese o no, en qué momento se exprese, que incluso aunque se exprese vaya a producir el fenotipo que creemos que está representando, hay muchísimas modificaciones epigenéticas, lo cual también tuvimos un día más tarde. Entonces, todavía no estamos en la posición, ni mucho menos, de asociar cada gen con una función y algunos o muchos de esos genes con una patología, pero si hay algunos, es el caso uno de ellos, que están asociados estadísticamente con una predominancia de una patología. Por ejemplo, si tú portas ese gen, la probabilidad de que tú desarrolles un cáncer de mama es alta.
podrías portar el gen y no desarrollar la enfermedad, y podrías desarrollarla sin portar ese gen, por otras mutaciones diferentes que te van a ocasionar también. Pero lógicamente, si tú ya tienes ese marcador, tienes una predisposición. Entonces, la medicina personalizada está avanzando en esa dirección, en tanto José Luis, en algún momento tú podrías tener una secuenciación de ese fenómeno, una identificación de determinados genes, determinados marcadores que te pueden predisponer a padecer una enfermedad determinada. Y a medida que vaya pasando el tiempo, lógicamente se irán sabiendo más y se irán identificando más biomarcadores. Pero una cosa es saber que se tiene, otra tener la certeza de que la enfermedad se vaya a desarrollar, y otra muy distinta poderlo controlar farmacológicamente. Algunas cosas sí, en el cáncer de colon, por ejemplo, es un ejemplo donde desde hace muchos años se sabe que hay una predisposición hereditaria. ¿Hay una predisposición hereditaria en el cáncer de colon? Sí. Colon. Y de mama también. Sí. Y de próstata. Tened en cuenta que cuando uno desarrolla una mutación puede traerla ya de fábrica, la desarrollará uno a lo largo de su vida. Entonces ese concepto de herencia genética, o sea, nosotros nacemos con los mismos genes, todas nuestras células, las todas tienen los mismos genes desde que nacen, hasta que nos morimos, y los vamos a tener toda la vida. Si vinisteis a la charla de genética peruana, los que vinieron, recordaréis todo lo que ya nos contó de cómo todo eso ya no es el dogma que fue hasta hace pocos años. Entonces ahora sabemos que puede haber muchas modificaciones sobre esa carga genética en sí, pero tú puedes portar ese gen y por tanto claro que lo has podido heredar. Y entonces con los años es un poco la experiencia, ¿no? Lo que ha ido viendo que hay ciertos marcadores, o sea, ¿por qué en esta familia hay varios casos de cáncer de colon o de cáncer de mama? No puede ser casualidad. Entonces, los estudios a eso revés. ¿Qué marcadores puede tener esa familia? ¿No? Haces el genotipado y puedes ver que ciertos genes están alterados porque tiene la madre, la hija, la abuela, todos los que tuvieron. Hay ciertos marcadores que predisponen y supongo que existen muchísimas más que claro, no se conocen, ¿no? Con el tiempo. Lo que más influye es la genética, ¿verdad, Maite? Por favor, disculpa, es que, perdona, hay unas personas esperando para hacer preguntas, por favor. Gracias. La pregunta era sobre, o el comentario era sobre el exceso de proteínas en general, el exceso de comer, pero también ayudado por la falta de ejercicio. Claro. Una vida generalmente no sedentaria, entonces ahí también yo creo que hay una parte muy importante que tenemos que ver, hay que comer con arreglo. El estilo de vida, claro, el estrés. Pero yo te quería decir, Maite, que la genética tiene más fuerza que los otros factores que comenta aquí mi compañera. Yo no sé contestarte a eso, no sé contestarte. Hay ciertos marcadores de determinadas patologías que marcan una altísima probabilidad de tener. Pero, por ejemplo, el Alzheimer, en un caso como el Alzheimer se llama familiar, es un porcentaje muy pequeño, se estima en el 2-3%, o sea que tu madre tenga Alzheimer no te tiene que preocupar en ese aspecto, tiene que preocupar tu madre, pero no te tiene que preocupar, porque el Alzheimer familiar está en un congreso hace poco, lo están tipificando el 2-3%. El que le lleva marcado de fábrica, por así decir, el resto lo estamos desarrollando por la edad, porque se vive cada vez más, El exceso de proteínas. vete a saber, ya mañana, después de porque, claro, a saber. Perdón, este señor lleva un rato intentando preguntar algo. Bueno, yo quería preguntar una cosa en relación a lo que has hablado anteriormente. Yo parto de la base de que el dogma central de la biología es todo lo que nos has estado explicando y yo estoy completamente de acuerdo con todo eso. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Pero no se demuestra lo Mañana contrario. venir a contar otra vez. Pero ha sido cuando has empezado a hablar de, pues a través de las preguntas que te han hecho, del tema proteínas y alimentación. Cuando ya pues me ha venido a la mente pues una idea, porque estamos viendo que todos los seres vivos están constituidos de proteína. Por lo tanto, la proteína de un vegetal y la proteína de un animal de alguna forma se pueden equiparar.
pero sin embargo los especialistas, nutricionistas, médicos, etcétera, te hablan de lo que llaman la calidad biológica de las proteínas, no sí, todas las proteínas. Que falten parte de los aminoácidos esenciales. Claro, eso es así, eso es así. Tú no puedes comer solo proteína vegetal restringiendo a tu dieta a comer 4 vegetales, porque efectivamente tienes de los 9 aminoácidos que tu cuerpo no puede sintetizar, de los 22 que hay, 13 pueden ser sintetizados por tu cuerpo, entonces daría igual, un poco igual, con tal de que tuvieras los monosacáridos. Sí, pero hay 9 aminoácidos que tu cuerpo no puede sintetizar, que los tienes que tomar de la proteína, y hay ciertas proteínas que no tienen todos los aminoácidos. Pero lo que sí hacen la gente que reduce mucho su contenido de proteína animal es combinar los alimentos de tal manera que unos con otros sí que tengas todos los aminoácidos esenciales. Y eso convierte la proteína de baja calidad en proteína, digamos, de calidad suficiente, porque ese concepto de baja calidad o de biodisponibilidad insuficiente está en relación con el hecho de que no estén todos, en concreto esos 9, que no estén todos los aminoácidos representados, por ejemplo, la miosina, que es el componente principal del músculo, de los filetes, pues si no come muchos filetes no va a sacar ningún. Si come muchas lentejas, sí, si solo come lentejas, pero si lo combina con otros alimentos que tienen los otros aminoácidos que le falta, puede tener, digamos que cuantitativamente menor proporción de proteína, pero cualitativamente igual. Lo que pasa es que yo siempre he considerado que los vegetarianos, las personas que son vegetarianas, yo lo respeto, cada uno que haga lo que quiera con su organismo, me parece muy bien, pero ese tipo de digamos, reparos éticos que ponen primero, a matar animales y en segundo lugar a la explotación de los animales, me parece muy bien, pero estamos olvidando de que nosotros como especie hemos evolucionado a base de cazar y comer animales. Y antes de cazar animales en algunas sociedades se ha sido agricultor, es decir, ha habido sociedades de agricultores, sociedades de cazadores, y luego ha habido la combinación. Pero el hecho de que nosotros tengamos colmillos, igual que algunos animales, implica que hemos evolucionado a base de comer carne. Ir en contra de lo que es nuestra propia naturaleza, pues me parece un poco antinatural. Eso es un tema interesante también. Obviamente se sale mucho, ¿no?, del contexto de la charla, pero yo te voy a contestar porque como es un tema claro, quizá el pensar, o sea, respetando lógicamente el pensamiento de cada cual, ¿no?, lo mismo que en todas las aspectos de la vida, de la religión, no podemos creer en nada de eso. ¿Cómo tú te costes a mi longa? Yo no lo creo, no lo respeto, pero con todo pasa lo mismo, ¿no? Mucha gente piensa que mis antepasados fueron carnívoros y que el hombre haya evolucionado en esa dirección, no quiere decir que yo tenga que serlo, porque precisamente yo ahora soy un ser mucho más evolucionado de lo que era aquel recolector o aquel hombre primitivo cazador. Yo no tengo que salir a cazar, no tengo que hacerlo, yo no tengo por qué matar animales, porque he evolucionado, la ciencia y la tecnología me ha hecho llegar a este nivel donde estoy ahora. Y el nivel donde estoy ahora es que yo puedo conseguir quinoa, puedo conseguir amaranto, puedo conseguir lentejas, puedo conseguir pan negro, pan blanco, pan de todo. Entonces yo decido que yo no quiero matar animales, no me importa que mis antepasados me mataran. Es verdad que hay esa creencia seguramente cierta, que el desarrollo cerebral, digamos, el mayor, ese paso evolutivo se dio cuando no empezó a comer carne. Pero ten en cuenta que en aquellos momentos el que no comía carne no comía prácticamente nada, entonces lógicamente sí tenía una experiencia, y que hoy en día es totalmente distinto. Es que si seguimos así, pues dentro de 3.000 años comeremos una pastillita como en las películas de... Yo te quería preguntar sobre lo que nos has dicho de los iones sodio y potasio. El sodio, que era extracelular más necesario, y el potasio intracelular más alto. Entonces, a los que somos hipertensos, para compensar
esos iones sodio y potasio, la ingesta de sal, en algunos casos se dice un poquito, otros nada, otros no sé qué, ¿eso tiene que ver con nuestra asimilación del sodio o...? El proceso de regulación de la presión arterial es muy complejo, pero pasa lo mismo que con el colesterol. O sea, hay personas que nunca han comido grandes cantidades de grasas y tal, y se producen porque su metabolismo está alterado. La causa probablemente no es que tú hayas comido mucha sal, que tal y tengas un desbalance iónico. La causa es que fisiológicamente pues tienes, y entonces si no tomas esa sal, pues lógicamente te lo vas a controlar mejor. Claro, yo creo. Hay que reducir el consumo de sodio. Si te hace falta, si no, ¿por qué? Vamos a salir de aquí. También es malo, también es malo. A ver, yo lo que creo que hay que hacer es vivir y ser felices. Ya está. Hay que vivir y ser felices. Entonces, si a ti te gusta la sal y no tienes ninguna patología, porque no lo vas a tomar. Ahora, si a ti te viene mal, pues es decisión tuya. Decir, no, es como lo de la carne. Pero yo ahora que tengo mucha menos carne, me siento mucho mejor que antes. Y no llegué a ir porque pensara voy a hacerlo, sino porque ¿no? Familiares y tal, y es que me encuentro estupendamente, salgo a correr todos los días con 53 años, trabajo unas cuantas horas, un montón de energía, y yo me encuentro mejor. A mí me vale, por la rara persona que va a decir me muero. Claro, cada uno, claro. Doña podría contar de alimentación. Yo diría todo lo contrario, yo ahora como más proteína y estoy mucho mejor que antes. Claro, tú por claro, pero ella tiene intolerancias personales. Yo tengo muy alto el colesterol y no tomo nada de eso. Cada cuerpo es sí. Claro, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio y es el que te indica lo que puedes y lo que no puedes. ¿Hay más preguntas? Se me olvidaba la más importante. Que si no vale en esa casa, no será. Esto es por la bañera. Antes he hablado de aquellas personas que tienen cierta predisposición a algo que ya va implícito en sus genes. ¿Hay algo que ellas pueden hacer si saben que tienen algún tipo de esa problemática para remediar en un futuro? Depende de lo que sea, claro, por ejemplo, si tú tienes antecedentes en la familia, claro, yo sabéis que soy un biólogo celular, no soy médico, pero de los procesos de la biología celular no se puede una cosa muy más. Pero la clínica es otra cosa, ¿no? Entonces también es un poco excesivo también. Si tú tienes en la familia antecedentes de determinadas enfermedades, podría ocurrir que tuvieses una predisposición. Entonces, pues que sería lo razonable, hacerte controles médicos enfocados a eso lo antes posible. Una amiga que tiene una trayectoria de cáncer de colon en la familia muy marcada y ella no es porque vaya a decidir, pero digo, no, la paz la lleva en un control de hace muchos años. Y le miran, estudian lo que sea y dan pues una nota muy baja en concreto en proteínas y tal, y bueno, pues si tú tienes cáncer de mama en la familia, pues probablemente podrías tener mayor predisposición. Y cuando vas al médico, lo primero que te preguntas, sea entonces a lo mejor tiene sentido que igual a medida que vas cumpliendo años, en lugar de hacerte una revisión cada 2 años, te vas a 6 meses, porque más no puedes hacer. Ahora bien, podrías hacerse un genetipo y buscar determinados marcadores. Se saben muy pocos, pero algunos marcadores de cáncer colonal, algunos marcadores de cáncer anal, algunos marcadores de generación macular, ¿sabes? Entonces sí. Volvemos al ejemplo de esta chica, la Angelina Jolie, ella tiene suma de nivel de cáncer, ella tiene ese gen, podría no desarrollarlo nunca, pero sabe que la probabilidad que tiene más alta y dice yo por los años. ¿Y qué ha hecho? Y de paso se los habrán puesto un teléfono de paso esta Angelina Jolie. Claro, ese es el ejemplo que está un poco en boca de todo el mundo, ¿no? Perdóname, ¿de enfermedades mentales también puede marcadores? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Yo no conozco, no digo que no, yo no conozco que haya. Es que antes has comentado algo de las
esquizofrenia. Pero sí puede haber, que yo sepa marcadores no hay. Pero sí que se produce por una alteración de alguna proteína, ¿no? No, verás, lo que he mencionado de los esquizofrenias es el preparotrópico, nosotros hemos trabajado bastante en esa área y nosotros sabemos que hay una alteración del funcionamiento de esos receptores en pacientes esquizofrénicos. Y moduladores que llamamos alostéricos positivos, o sea, que modulen a la alta, la actividad de un receptor de esa familia con el tipo 5, teóricamente podrían mejorar los síntomas de esa familia. Pero eso no quiere decir que eso sea un biomarcador, porque todos tenemos enfermedad. Eso es una cosa diferente a un marcador genético. Sí, pero lo que estamos hablando de tal es una mutación que sabes que te va a codificar para una determinada. Pero es que en las enfermedades mentales también hay transmisión genética, en este caso. Estadísticamente se ve así. Hay también pero biomarcadores que yo sepa, yo no conozco, no conozco a muchos personajes en los que tú puedas conectar y detectar hay mucho camino por andar ahí y ese es un camino fíjate que yo creo que la dificultad a partir de ahora es más ética, social, decisiones personales, a lo que nos vamos a enfrentar en el personalmente que estamos en ese aspecto, más en ese sentido que dificultades que científicas. Porque la tecnología va muy deprisa, si no puede lanzar a conseguir secuenciar el genoma humano por todo de cuántos millones de dólares, y ahora 700 euros, ¿no? Por lo cual se empieza a acercar a lo que podría ser casi y la tecnología va a estar avanzando, pero tú imagínate hasta que no se tenga la certeza de que un marcador está 100% relacionado con el desarrollo de una enfermedad, que supongo que para la mayoría de las cosas va a ser así durante mucho tiempo. Imagínate lo que supone para tu vida, tu decisión tuya personal, con tu vida, sabiendo que en este caso no se puede cambiar. Es fuerte eso. Claro. Bien. Bueno, yo quiero pedir disculpas por llegar un poquito tarde, pero vengo de hacerme un proteinograma. No mentira, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Muchas gracias a todos porque ya tenéis mérito estar aquí un viernes por la tarde en un día estupendo que hacía, ¿no? El día 13 de mayo, que es martes, vamos a traer otra vez a José Luis, el hombre que habló de medicina personalizada. Yo era una mujer que personalmente ni le conocía, fue a darnos una charla y al trabajo, a un nivel, digamos así, más específico, más técnica, y a mí me encantó, me parece una persona muy decente, muy gráfica y tal, y le pedimos que se podía dar esa charla aquí en el Congreso de la Universidad, lo hizo, y los que estuvieron, bueno, él adaptó la charla, ¿no? Un manejo lingüístico más sencillo y tal, y a mí me parece que fue magnífico. Y a raíz de eso también, pues bueno, yo quería que hablar más con él de su currículum, es un tío que tiene un currículum impresionante, que sabe muchísimo, es genetista, además ha tocado muchas ramas distintas, porque también él está gestionando proyectos en el ministerio y tal. Le hemos pedido que hable de alimentos transgénicos, además de buen currículum, buena gente, es valiente, porque claro, arriesgarse a hablar de si son seguros o no los alimentos transgénicos, pues imagínate las preguntas que van a hacer. Y esto nos va a dar martes 13. El martes 13, y la charla es muy... son seguros los alimentos transgénicos. Estoy segura que se lo va a preparar genial, que es un que sabe muchísimo, y si podéis venir seguramente merecerá la pena. Gracias. Gracias. Bueno, que vamos a recoger. Gracias.